Hola, bienvenido a un nuevo video del Departamento de Lenguaje y Comunicación para los séptimos básicos. Para los que no me conocen, mi nombre es Anaí Rojas. Hoy les voy a hablar acerca de la entrevista. El objetivo es que nosotros logremos analizar y evaluar textos de los medios masivos de comunicación y para este video vamos a comenzar con la entrevista. Para esto debemos saber qué es la entrevista o reconocer este término. Es una conversación, un diálogo que se puede dar de manera estructurada o semiestructurada y de manera oral o escrita, en la cual el entrevistador va a hacer una serie de preguntas a otra persona acerca de aspectos que va a seleccionar previamente. Vamos a centrarnos específicamente en la entrevista periodística. La entrevista periodística se relaciona al desarrollo de un cuestionario que está planificado, es decir, está previamente preparado por el entrevistador de manera organizada y coherente y que está, por lo general, dirigido a satisfacer ciertas incógnitas concretas y se realiza para descubrir las soluciones a estas incógnitas. Para que la entrevista sea aún más fluida y avance mucho más rápido, es necesario hacer preguntas que sean concretas, es decir, que no sean tan ambiguas y que el entrevistado la pueda entender claramente y además que no sean de carácter dicotómico, es decir, que no solo estén relacionadas con el sí y el no, que se puedan desarrollar aún más las respuestas. El entrevistador debe haber estudiado al entrevistado antes del encuentro, conocer un poco de su vida y estar informado de ella. Y cuando nosotros la traspasemos al lenguaje escrito, hay que tratar de redactar la respuesta de la manera más clara posible y siendo lo más fiel a lo que nos dijo nuestro entrevistado, pero resumiendo lo que nosotros consideramos más importante. ¿Cuál es el rol entonces del entrevistador? El entrevistador planifica la entrevista, el cuestionario que se va a realizar, y lo que va a hacer es conducir la entrevista hacia zonas de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunas ocasiones podría ser que nuestro entrevistado evada la pregunta o se vaya a otros temas que no es el central, y nosotros como entrevistador tenemos la capacidad y la tarea de encauzar la entrevista al tema que nosotros queremos ahondar. Normalmente se considera el responsable absoluto de la entrevista. ¿Cuál es el rol del entrevistado? El entrevistado se va a enfrentar a lo planificado por el entrevistador y en la mayoría de las ocasiones va a desconocer las preguntas que se le van a plantear. Por lo tanto, su participación suele ser improvisada y espontánea y eso le va a dar mayor veracidad y legitimidad a nuestra entrevista. El periodista va a intentar recoger con veracidad, es decir, con verdad, la personalidad del entrevistado a partir de las preguntas que le va a ir formulando. Y va a compartir con sus receptores aquellos elementos que le parezcan a él más significativos y más importantes de la conversación que mantuvo con el entrevistado. ¿Cuál es la estructura que debiese tener una buena entrevista? Ya sea oral o escrita. Un título, en el caso de la entrevista escrita, puede ser una frase que aluda a las características, habilidades o actividades del entrevistado. Ejemplo, Mariano Cárcamo, un actor de batalla. Aquí está refiriéndose a una habilidad, una actividad o a una característica de Mario Cárcamo. Otro ejemplo podría ser que Mario Cárcamo, las confesiones de un guerrero. ¿Ya? También puede centrarse en una frase que haya dicho nuestro entrevistado a lo largo de toda la entrevista y que resuma el tema del cual se va a tratar y por lo tanto va a invitar a los receptores a leerla. En este caso, el título en la entrevista escrita debe ir entre comillas. Mariana González, lo que escribo lo guardo en los cajones. Esto lo dijo ella dentro de la entrevista y el entrevistador lo escogió como título. Mario Cárcamo, la actuación es mi vida. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo en que se puede centrar en una frase dicha. Número 2. Tenemos un título, ahora una entrada. En toda entrevista debe llevar un leado de entrada.
de modo que se va a entregar una breve introducción del personaje que podría ser características, su nombre, su edad, a qué se dedica, antes de que comience la siguiente parte de la entrevista escrita, que es la pregunta y respuesta. ¿Ya? ¿Cómo se puede presentar esta entrada? Podría ser una descripción de la situación en la que se produjo la entrevista, cómo comenzó, en qué lugar, como las características del entrevistado al momento de comenzar la entrevista. Ejemplo, Juan llega a la entrevista con media hora de retraso. Es decir, no fue puntual. Está describiendo la situación. Sin embargo, para él parece ser demasiado temprano aún. Y aquí agrega también algo que le dijo el entrevistado al momento de llegar, en este caso Juan. Si quieres podemos tomarnos un café antes de empezar. Dice, es como si para él el tiempo no existiera. Una descripción de la situación previa a la entrevista. También podría aparecer como una descripción de la biografía del personaje, como les mencionaba anteriormente. Ejemplo, cuando Juan llegó a Chile no reconoció ni las calles ni los edificios. Con un pequeño mapa en las manos, recorrió la ciudad como si fuera un turista. Después de una semana de dar vueltas por ahí, por fin logró dar con la casa de un amigo. Me demoré un poco en encontrarlo, le dijo. Podría también, como punto C, aparecer como una introducción de aquello que distingue a este entrevistado de los demás, de las demás personas que puede incluso haber entrevistado previamente el emisor de esta entrevista. Ejemplo, aunque nadie hubiera dado un centavo por él, Juan es hoy por hoy el escritor de habla hispana más traducido. Aquí está lo que distingue a este escritor de otros escritores. Sus libros circulan en Japón, lo mismo que en Rusia o en Sudáfrica, y desde hace unos 5 años son materia de tesis en las principales universidades norteamericanas. Entonces, primero, la estructura de la entrevista escrita, que podría después llevarse a la oralidad, tenemos un título, que puede ser una frase que aluda a las características, habilidades o actividades, una entrada, que es una breve introducción del personaje previo a la estructura pregunta-respuesta, que podría aparecer como una descripción de la situación en la cual se desarrolló, cómo comenzó la entrevista, como una biografía breve del personaje que nosotros vamos a entrevistar, o como una introducción de aquello que lo distingue de otros, a lo mejor personas que realizan la misma función o tienen el mismo oficio. Y como número 3, empieza ya la parte del cuestionario o la pregunta-respuesta, que obviamente es la parte más importante de la entrevista porque va a recopilar la información que nosotros estamos buscando recopilar. Está compuesto por la aplicación de las preguntas abiertas, ¿ya? Y las respuestas, obviamente, del entrevistado. Por último aparece el cierre. En esta parte de la entrevista se concluyen con las preguntas y en los casos periodísticos el entrevistador podría concluir con una afirmación contundente o concluyente o provocadora, es decir, algo que haya sacado de la entrevista y que opine como emisor, como conductor de la entrevista, con una descripción de la situación en la que finaliza la entrevista o con un párrafo propio que resuma algo al respecto del tema que se trató en la entrevista. Y aquí como parte final de este video aparece un ejemplo. Como vemos acá está la primera parte de la entrevista escrita, que es el título, que puede ser una frase acerca del entrevistado o algo dicho por él. En este caso dice, el máximo goleador histórico del seleccionado cumplió su sueño. Aparece la entrada, que es la breve presentación del entrevistado, un adelanto antes de comenzar con la parte pregunta-respuesta. Dice, es entrevista exclusiva. Diego Forlán nos aseguró hoy que cumplió un sueño al haber deseado siempre conquistar un título con el seleccionado uruguayo. Además nos habló del buen momento que vive el equipo con la gente. Va a intentar que nosotros captar la atención del receptor de la entrevista para que la siga leyendo. Y acá está la pregunta-respuesta, aparece la pregunta y lo que dijo el entrevistado. Recuerden que en algunos casos va a ser algo resumido y va a ser algo que nosotros como entrevistador queremos colocar, pero tiene que ser algo verídico y no
tergiversar lo que nos dijo nuestro entrevistado al momento de realizar la entrevista. Y luego aparece el cierre, en que el entrevistador cierra la entrevista con alguna frase que resume lo hablado, o haciendo un breve comentario, o incluso podría ser una frase también de nuestro entrevistado. Ejemplo: gracias Diego, sabemos que en unas horas partes rumbo a Madrid, te deseamos buen viaje y esperamos para dentro de unos meses tu regreso cuando retornes para jugar los primeros partidos de las eliminatorias junto al seleccionado. Bueno, este sería el video de hoy. Espero que les sirva, que lo puedan volver a ver y puedan estudiarlo de manera más detenida. Lo invito a participar en las reuniones si tienen alguna duda o consulta y a comunicarse a los correos correspondientes a cada profesora que imparte esta asignatura con sus cursos. Espero que se encuentren bien. Le envío saludos cordiales a todos. Nos vemos en un próximo video.